Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del podcast que empezamos a hacer sobre expectativas versus realidad y que nos quedó un poquito largo y que dividimos en dos, y sin más dilación vamos a continuar con lo que estábamos hablando sobre qué expectativas tenemos sobre los niños y niñas, qué realmente necesitan ellos y ellas y qué podemos hacer nosotros para cubrir sus necesidades, que no es lo mismo que cubrir sus deseos. Empezamos. Segundo plano, lo que decía, muchísima calma. Esto, sé que hay gente que me dice, veis, sudan las tuyas porque son niñas. Esto me lo han dicho un montón de veces, ¿sabes? Como si las niñas fueran plantas en vez de seres humanos. Esto no es cuestión de sexos, es cuestión de personas. Pero vamos, yo os digo que sí. Y que no hay calma, que esperéis a la adolescencia, que igual es el momento de ir cultivando la conexión antes de que lleguen tiempos más difíciles. Y de nuevo, otra vez lo digo, todo es reparable. La conexión se puede recuperar con nuestros hijos y nuestras hijas y lo va a ser fácil porque lo van a agradecer mucho. Cuanto más nos desconectemos, más difícil va a ser volver a conectarnos. Lo bonito que tienen los peques es que en el fondo lo que quieren es nuestro amor incondicional, y cada pequeño pasito que demos pues lo van a recibir muy bien, aunque a priori no lo parezca. Así que sí, el periodo de 6 a 12 años es un periodo de calma, va a ser mucho más calmada que la adolescencia. Se está desarrollando aquí su desarrollo personal, su desarrollo emocional, su propósito cósmico empieza a surgir aquí. Esto no significa que ya les apuntemos a la universidad o a lo que vayan a hacer de mayores, no se trata de eso. Se trata de que están descubriendo o empezando a descubrir quiénes son, lo van a terminar de descubrir en la adolescencia, pero yo siempre que hablo con Guillermo Montessori, que tiene mucha trayectoria, como el que lo tenía claro en primaria, al final hizo eso. Y están muy enfocados en la justicia, en la injusticia, en la moralidad. Es el periodo de la vida en el que se forma tu ser social en el sentido de la justicia y la moralidad. Por supuesto, es el momento también de salir al exterior, de salir al mundo. En el 06 igual pues han estado más dentro del entorno familiar o en un entorno pequeñito en el cole. Ahora ya salen. En escuelas Montessori hacen going outs, que bueno, igual podemos hablar en otro momento de eso. Son salidas, pero no excursiones. Tienen un componente de más sentido, más propósito, más responsabilidad, y bueno, pues es algo muy bonito que igual lo podemos hablar en otro podcast. Y necesitan mucha naturaleza, igual que necesitaban mucha naturaleza en el plano anterior. De los 12 a los 18 años, para la doctora Montessori era pues eso, como un nuevo renacer. Tenía muchísimo que ver con la etapa de los 06. Para los que igual habéis llegado hace poco al podcast o al blog o a las redes, yo estoy formada en la etapa de secundaria. De hecho, bueno, debería estar estudiando ahora mismo mientras haciendo este podcast para las OPOs de secundaria, para formación profesional, porque es mi etapa favorita. Es una etapa que a mí me maravilla. Creo que puede marcar mucho. Yo igual sí que recuerdo una infancia muy, muy, muy bonita. Bueno, con mis cosillas, como todos los niños y niñas, o la mayoría de los niños y niñas de mi generación, pero con muy buenos profes, con mucha calma. Yo lo recuerdo muy bonito. Pero la adolescencia, ostras, madre mía, fue un choque importante. Y eso que, bueno, yo encajaba en lo que se consideraba buena estudiante para el sistema, y no, en el colegio y en el instituto me fue muy bien. Pero hubo un montón de cosas difíciles que se quedaron ahí en el limbo, en una etapa en la que tú eres muy vulnerable, no tienes estrategias, porque en vez de enseñarte estrategias te han enseñado derivadas integrales, raíces cuadradas, raciones simples y compuestas. Bueno, en fin, no voy a entrar ahora en el sistema educativo, pero el momento de la adolescencia no es para aprender esas cosas, sino para aprender quién tú eres realmente, porque lo siguiente que vas a hacer es salir al mundo. La autora Montessori planteaba granjas, que es algo muy muy chulo, pero que igual pues no es muy viable, lo sé. Miguel siempre me dice, esto es muy utópico, pero bueno, esa ahí era su planteamiento. No le dio mucho tiempo a
a testarlo, hay muy pocas granjas, es decir, no hay mucha evidencia de que sea realmente lo que ellos necesitan, pero a mí me da la impresión de que sí, tengo la intuición de que sí, de que lo que necesitan es entender el mundo desde ese lugar, desde el ser y desde el hacer y no desde el estudiar y el planificar. Ojo que en esas escuelas, las escuelas Montessori que tienen una granja también hacen todos los procesos, pero los hacen de una forma concreta, no desde lo abstracto. Tienen iniciativas, pues tienen iniciativas para conseguir dinero, tienen cultivos para cuidarlos, pueden organizar una colecta para hacer una granjita o un espacio para cuidar pollos o sea, hay como un propósito y es muy importante que ellos se den cuenta de que las cosas requieren su esfuerzo y también requieren dinero, ¿no? Entonces, pues la autonomía aquí es muy importante. Para la doctora Montessori siempre es importante la autonomía. La autonomía, recordamos, nace de dentro hacia afuera y no al revés. Es decir, no podemos hacer que nadie sea autónomo. No es que vayas a la seguridad social y digas, hola, quiero trabajar por cuenta propia. Es algo que sale de dentro hacia afuera. Entonces, cuando los niños y las niñas están preparados, en la adolescencia es cuando realizan esta serie de actividades, no al revés, porque ya tienes no sé cuántos años, ya tienes que hacer esto, no es ese tienes que es, oye, veo que te apetece, a ver cómo podemos hacer. Tienen un entorno seguro en el que poder probar sus decisiones y cometer errores. Entonces, ese sería lo que necesitan realmente los chicos y chicas de esta edad. Y luego ya sabemos, la doctora Montessori escribió sobre la adolescencia. Yo igual sería, lo que necesita la adolescencia, ¿no? Hablaba de necesitan comer dulces, pues eso ahora a día de hoy pues es bastante discutible, ¿no? Con todo lo que sabemos sobre nutrición y sobre azúcar, pero sí que hablaba de una dieta sana, en contacto con la naturaleza, que pudieran estar abiertos al mundo que les rodeaba. Igual dulces no, pero sí que pueden cocinar, ¿no? Que es algo muy bonito y que en las escuelas Montessori de esta edad se hacen turnos para que pueda haber comida para todos. Y si no cumples con tu obligación, con tu tarea, pues un montón de gente se va a quedar sin comer. Así que, pues ahí están las consecuencias naturales de nuestros actos y qué importante aprender así cuando estás en un entorno seguro en el que puedes cometer errores y no cuando tienes, 23 años y no tienes dinero para pagar el alquiler, ¿no? Que igual es muy violento decirle a tus padres, si es que los tienes, hola, porfi, es que necesito tal. Total, que también sabemos que los ritmos circadianos están un poco cambiados, es decir, que es súper habitual que necesiten dormir en horas diferentes. Se acuestan muy tarde, se levantan muy tarde. Y esto choca bastante con nuestro sistema educativo de nuevo, que los hace ir al instituto muy temprano. Ahora con el COVID es todo un poco diferente, ¿no? Igual se han cogido otro turno, igual eso está más ajustado para ellos y ellas. Pero que el cerebro cambia, el cuerpo cambia y puede ser, no sé si lo he dicho alguna vez, una etapa como si estuvieran en una crisálida. Necesitan independencia y necesitan autonomía, las dos cosas. La doctora Montessori lo dividía en dos subplanos. El primer plano de los 12 a los 15 años, que hay muchísimo cambio físico, también mental, también a nivel emocional hay mucho cambio, cambian los ritmos de sueño, hay mucha vulnerabilidad, porque al final se están construyendo en esa persona en la que van a ser, la que se van a convertir. Y la conexión aquí, es igual de importante que en otras etapas, o hasta yo diría que más, porque si tú entras en una lucha de poder con un niño o niña de 2 años, pues igual esa ternurita que tienen, en cuanto le empiece a asomar una lagrimilla, te das cuenta, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Y cómo he podido llegar a esta situación? Pero con un adolescente igual no, porque le vas a ver tan hechito, tan prepotente igual, que te vaya a tocar todos tus botones, y eso es un error, porque aunque tenga un cuerpo de un hombre o un cuerpo de una mujer, a nivel emocional es tan vulnerable como ese niño o niña de 2 años. Así que la conexión igual para mí es el momento más importante de cultivarla, aparte de, por supuesto, el vínculo que necesitan nuestros bebés y demás, pero no porque sean mayores vamos a dejar de cultivar la conexión. De los 15 a los 18 años ya hay menos cambio, ya están bastante hechos ya. A nivel cerebral, pueden razonar muchísimo, son
muy, muy, muy inteligentes, con mucha lógica y son capaces de cosas increíbles siempre y cuando confiemos en ellos y les dejemos, porque como ya muchas veces les hemos etiquetado, pues ya no les dejamos hacer nada. En la etapa de taller, de los 6 a los 12 años, también había 2 subplanos, pero como son etapas de calma, pues son bastante parecidos, ¿no? A los 6-9 años, pues hay muy poquito cambio a nivel físico, a nivel mental, necesitan acompañamiento, pero en general pues es una etapa muy tranquila y no necesitan tanto. Y a los 9-12 años, las chicas empiezan antes, puede empezar, no siempre, pero muchas veces empieza la pubertad y ahí es un nuevo periodo que empiezan a necesitar mucho. Y sobre todo muchas veces confundimos preadolescencia con que estén reclamando su espacio de poder. Me parece muy importante que reflexionemos sobre lo que consideramos la preadolescencia, ¿no? Porque creo que muchas veces confundimos que estén reclamando su espacio, su toma de decisiones, su libertad, su autonomía, que les dejamos ser. Muchas veces lo confundimos con la preadolescencia, cuando es algo normal y esperable de los niños de esta edad, y lo que nos están diciendo muchas veces es: deja de controlarme, mamá, o deja de decirme lo que tengo que hacer, papá, o al revés. Y bueno, ya para ir terminando, también el plano del desarrollo de la mente absorbente también estaba dividido en 2 subplanos: la mente absorbente inconsciente, que es de los 0 a los 3, y la mente absorbente consciente, que es de los 3 a los 6. En el primer periodo los niños absorben todo genera impresiones sensoriales en ellos, y es en la etapa de los 3 a 6 años cuando empiezan a ordenar todas esas impresiones. Si nos lo llevamos a la disciplina positiva, la lógica privada nos dice que todas las personas tenemos percepciones, en base a esas percepciones construimos interpretaciones, en base a esas interpretaciones vamos a construir creencias y en base a esas creencias vamos a tomar decisiones. Pues el momento en el que no ajustan bien ese paso de percepción a interpretación es en este momento, en el periodo 0-6. En el 0-3, bueno, pues apenas pasa por esa parte del cerebro, porque es todavía muy, muy, muy primitiva la parte que sostiene todo lo que tiene que ver con estas estructuras de racionalizar y abstracción y demás, pero a partir de los 3-6 ya empiezan a organizar, ¿no? Ese es el motivo por el que en un aula Montessori hay tanto materiales. No es para que aprendan a leer, no es por eso, ¿no? El objetivo es que organicen y estructuren todas las impresiones sensoriales que están recibiendo y han recibido en el 0-3. Son constructores de su propia mente en estos años. Entonces nuestra tarea, por supuesto, es encontrar ese equilibrio entre autonomía y orden, entre libertad y límites que cuidan, no límites que controlan. Mucho amor. Mucho cariño, yo diría contacto. Esto ya es cosa mía, no creo que la doctora Montessori hablara de eso. Si habla no me acuerdo, pero yo creo que es muy necesario el vínculo. No en vano, pues los primeros 9 meses se consideran de exterogestación. La doctora Montessori sí que hablaba ya, nació en 1870, ya hablaba en el 1900 de que había un momento sagrado, que era el nacimiento de los niños y las niñas, y que de lo que requerían, ¿no? De que requerían ese continuum y no que fueran fajados y puestos en cunas, sino que necesitaban, bueno, pues pasar de un medio como es el útero determinado a otro medio como es el espacio físico en el que vivimos todos ahora mismo, determinado también, ¿no? Entonces, bueno, pues ella sí que hablaba de ello, no hablaba de porteo, aunque bueno, yo me imagino que todo esto cambió cuando fue a la India. De hecho, ella sí que hablaba en alguna lectura de cómo los niños que van con sus madres porteados están conociendo el mundo, ¿no? Y es una forma que su mente absorbente está aprendiendo cosas. Es decir, a donde quiero llegar es que no necesitan que cojamos y tengamos 8 millones de tipos de materiales tipo Montessori, inspiración Montessori o Waldorf o lo que sea, todos de maderita, super monos. No necesitan nada de eso. Necesitan conocer el mundo al que han venido a adaptarse.
Y eso lo pueden hacer sin un solo material. El mejor sitio, ya lo sabéis, que para mí es la naturaleza. No siempre se puede tener acceso a la naturaleza, bienvenidos sean los juguetes, ¿no? Pero el objetivo no es acumular, ni tener, ni instrumentalizar. El objetivo es ser. Y en ese ser en lo que nos comunicamos, igual por desgracia, este año nos hemos comunicado poco con otras personas de la forma que esperaban los bebés por la pandemia, pero estar con ellos, interactuar con ellos, explorar con ellos, alegrarnos de sus logros sin robárselos. Y es una etapa muy, muy bonita. Así, haciendo lista, que ya sabéis que es vertiginoso el desarrollo, pero de los 0 a los 12 meses necesitan ser alimentados, dormidos y, en mi opinión, porteados de forma constante, salvo cuando quieran cuando quieran suelo. A partir de los 8, 9, 10 meses suelen empezar a gatear, algunos antes, otros después. Ya sabéis que cada niño lleva su ritmo y puede empezar la angustia de separación. Claro, esto es muy lógico, ¿no? Si antes era una persona con mi madre y ahora me separo, pues me asusto cuando no está. Esto es normal, esperable, suele coincidir muchas veces con la incorporación a escuelas infantiles y bueno, el objetivo es que podamos pasar de un cuidador primario a otro cuidador secundario de la forma más lenta y segura posible para los niños y las niñas. No hay nada de malo en que lloren y que expresen esa seguridad, esa necesidad de seguridad, que en el fondo es lo que nos dice la angustia de separación. Y necesitan eso, adultos o adultas, lo más tranquilos posibles. Sobre alimentación, pues yo no voy a hacer ningún debate de estos de qué es mejor para los niños. Cada persona, cada mujer sabe lo que necesita y está bien. Lo que sí que es importante es que sea demanda, porque es lo que necesitaba en el útero, solo tenía que llamar a hola, telecordón umbilical, pues ¿me puedes traer algo de lo que tú estás comiendo de la mesa 3? Pues eso, era lo que ellos esperaban, ¿no? Hemos estado hablando todo el rato de cuáles son las expectativas que tenemos sobre los niños. Igual la expectativa que tenían ellos cuando estaban en el útero era que todo era fluido, todo era fácil. Todo estaba calentito, cuando tengo hambre me entra comida, cuando tengo ganas de hacer pis no tengo que ir al baño porque hago pis ahí en el líquido umbilical. Esto siempre hace mucha gracia a mis hijas, que cuando eran pequeñas se bebían su pis. Bromas aparte, lo que necesitan es que los cambios sean lo mínimo posible porque necesitan sentirse seguros. Y no necesitan dormir de tirón, eso lo necesitamos las madres y los padres también. Lo necesitamos mucho, de hecho, pero no podemos ir contra lo que nos dice la naturaleza. Hay cosas que se pueden hacer, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con rutinas puede ayudar bastante o no, porque depende también un poco de los peques. Pero los niños y las niñas no duermen del tirón. Los niños y las niñas no comen cada 3 horas. Alguno habrá que sí. Los niños y las niñas no los dejas en el carro y les parece bien. Hay algunos que sí, por supuesto. Pero en general necesitan otras cosas. Y luego, pues del año a los 12, de los 22 años, 12 a 24 meses, normalmente es la edad en la que empiezan a caminar y con esto del caminar, ¡buah!, descubren el mundo, ¿no? Entonces, es una etapa muy guay, muy, 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 muy cansada, también es verdad, porque además todavía no suelen dormir muy bien, hay mucha actividad, mucha intensidad, mucho, mucho, mucho movimiento y nos toca estar vigilando mucho para que no se hagan daño. Si en casa, pues ambiente preparado a tope para que puedan explorar. Fuera de casa es como una confianza con supervisión, lo llamaríamos. Es una etapa que a mí me parece también muy bonita porque son compasivos pero no son empáticos. Y habrá gente que igual piense, pero esta mujer ¿qué está diciendo? Como yo pienso sobre todo en Lola, que si veía llorar a alguna de sus hermanas o a mí o a su padre, cogía, le acariciaba la cara y le demostraba como todo su amor, estoy con esta emoción que tienes, yo estoy aquí contigo. Pero si tú le preguntabas, ¿estás triste? Porque tu hermana está triste, decía, no, yo estoy feliz. Y es como magnífico, ¿no? A mí es una etapa que me flipa porque puedo sostener la emoción que tú tienes, ¿no? Puedo estar contigo, ¿no? Deseo lo mejor para ti y que si ahora estás llorando y yo estoy con ello,
pero realmente yo sigo feliz, yo sigo tranquila, me importa muy poco lo que te pase, yo estoy contigo y tal, pero a mí no me afecta, ¿no? Es como muy... Bueno, a mí me flipa esta etapa. Y luego, por otro lado, para ellos eres un mueble, o sea... se sientan encima tuya porque eres de repente una silla que les acerca más a la mesa, te pisan, te aplastan, bueno, no parece que eres un objeto inanimado que ni siente ni padece, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pasa a esta edad? Bueno, necesitan mucha seguridad, tanto a nivel físico, ya lo hemos visto, pero también a nivel emocional. Necesitan que nosotros organicemos sus emociones. Organizar es justo lo contrario que controlar, no es decir, sientes esto, sientes lo otro, no, es decir, estoy contigo, pase lo que pase, estoy contigo. Hay 1000 calificativos de esta etapa, los terribles 2, adolescentes, que es, no sé si lo empecé a usar yo, pero yo cuando lo empecé a usar era pues de la admiración que sentía por ellos y por la etapa de la adolescencia, y ahora parece que lo hemos utilizado también como algo despectivo, pero es una etapa grandiosa, simplemente tenemos que cuidarnos mucho para poder verla con los ojos de la curiosidad. Y hasta que cumplen los 3 años, pues más o menos va a ir increciendo esa emoción tan intensa. Y también esa necesidad de explorar, de tener seguridad, van a seguir absorbiendo todo lo que les llega y igual a los 2 años y medio van a empezar a querer ordenarlo, ¿no? Es una etapa súper bonita, es en la que está ahora Lola ahora mismo y a mí me parece magnífico lo que aprende, cómo lo aprende, los procesos mentales que hace, es súper bonito de observar. Si no lo habéis escuchado todavía, por favor, y al post de observación, al podcast, porque creo que os puede encantar. Y bueno, necesitan la mayor autonomía posible dentro de los límites que nos dé, por supuesto, la seguridad. Y de 3 a 6, pues un poco lo que hablábamos antes, es el momento en el que el cerebro ya empieza a desarrollar las estructuras que les van a permitir empezar a racionalizar todo esto, racionalizar, ordenar, estructurar, abstraerse, como lo queramos llamar. Físicamente son mucho más hábiles, solo hay que verles, ya no son tan... sus movimientos son más coordinados. Iba a decir torpes, pero he dicho, no puedo poner esta etiqueta tan fea. No, sus movimientos son más coordinados y esto que tiene estructurar la información también hace que empiecen a aprender con un propósito, ¿no? Antes aprendían sin más, un poco lo que les fluía, y ahora también lo veo también mucho con Vega. Pues yo voy a aprender a escribir, pues voy a aprender a escribir esta palabra y quiero aprender a decir sirena en inglés, ¿no? Es pequeña, ¿no? Tiene 4 años, pero hay un propósito. Quiere aprender algo y va a llegar a ello. En la otra etapa, en el 0-3, no es así. En la otra etapa, en el 0-3, van fluyendo. No hay tanta intencionalidad, al menos de forma consciente. ¿Qué más pasa? Bueno, pues empieza a desarrollarse también el cerebro racional. A mí esto me cuesta un poco decirlo porque... a ver qué expectativas vamos a tener de nuevo con los niños y las niñas. El cerebro está en construcción, mejor dicho, el cerebro puede terminar de construirse a los 25 o 30 años, pero eso es si has ido al gimnasio, como dice Marisa, si has ido al gimnasio de las habilidades sociales y emocionales de vida, pero en plan todos los días, y tu padre, tu madre y tus docentes de referencia han estado ahí con tope animándote y lo has estado haciendo fetén. O sea, eres como el Chris Hedworth de las habilidades sociales, emocionales y de vida. Es decir, que no somos casi nadie. Entonces, pues eso comparado con los 3 años, pues es que apenas hay una gotita de cerebro racional. Lo justo para, pues esto que os digo de aprender con un propósito. Entonces, no les importa... No sé si puedo decir mierda. Bueno, les importa una mierda que el salón esté recogido. No entienden lo que les estamos diciendo de que hay que bañarse. O sea, todas esas cosas que decimos los adultos para ellos son un sinsentido. Y todavía no tienen la capacidad necesaria para establecer relaciones causa-efecto, como sí va a pasar en la etapa de los 6 a los 12 años, de entender realmente lo que les estamos pidiendo, ¿no? Entonces, de nuevo, muchísima libertad, toda la que sea posible, máxima autonomía, y cuando haya que decir no, que habrá que decirlo, vamos a decirlo desde un lugar no solo más respetuoso, sino también más asertivo, ¿no? Vamos a decírselo desde el sí, desde lo que sí pueden hacer en vez de desde todo lo que hacen mal o no pueden hacer, ¿no? Vamos a ofrecerles salidas. Entonces empieza a desarrollarse el cerebro, sí, pero por favor,
Nada de los niños tienen que aprender a esperar, los niños tienen que aprender a compartir, los niños tienen que aburrirse. Vamos a quitar toda esa expectativa de los niños y las niñas. Van a pasar estas cosas, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues acompañar, sostener y llegar a acuerdos. Esta es un poco la diferencia con la etapa de 0-3. Ahora ya sí que podemos empezar a llegar a acuerdos. Pero no podemos decir, bueno, ya tienes 3 años, vamos a llegar a un acuerdo. No. Los acuerdos se van a producir cuando hayamos garantizado su pertenencia, por un lado. Los acuerdos se van a producir cuando estemos también reconociendo su contribución, que lo que ellos hagan sea importante, y los acuerdos se van a producir con mucha flexibilidad, es decir, que si no cumplen un acuerdo yo ni me enfado, ni chantajeo, ni manipulo, ni controlo, ni al final acabo en la verticalidad, ¿no? Bueno, pues este era nuestro acuerdo. Como era nuestro acuerdo, yo pretendía seguir con este acuerdo. Tú estás pensando otra cosa, pues vamos a hablarlo, ¿no? A ver, tú qué tienes que decir y yo qué tengo que decir y cómo llegamos a un nuevo acuerdo, o simplemente hace falta que se lo recordemos. Que muchas veces también me dicen, es que ya lo hemos hablado y nos dicen que sí y se lo tenemos que recordar. Ah, pero se lo recuerda si lo hacen. Sí, lo hacen muy contentos, pero es que no se lo queremos seguir recordando. Y es como, ostras, es que qué expectativa de nuevo estamos teniendo, ¿no? Pues vamos a hacer recordatorios visuales. Cuadros de rutinas, que ese es el objetivo, que sean recordatorios. Ruedas de opciones, vamos a poner carteles. Desde lávate las manos, que estamos en época de COVID, hasta hay que recoger los juguetes antes de cenar, ¿no? Pero lo vamos a hacer en conjunto, no desde la verticalidad. Y así vamos a poder llegar a un lugar mucho más bonito que seguro que al que estábamos llegando desde la verticalidad y desde el control. En definitiva, empiezan a tener celebracional, sí, pero muy poco. No son el Chris Hemsworth mejor dicho, es como el Chris Evans cuando... Bueno, voy a hacer un spoiler de una película. Cuando se toma el super suero que se pone súper fuerte, pues ese es el cerebro de los 25-30 años. Y el niño de 3 es el que no está tan fuerte. Iba a decir debilucho, me sale otra vez otra etiqueta. Antes de tomarse el suelo de la verdad, Chris Evans. Si Capitán América no pudo, ¿cómo van a poder nuestros niños y niñas de 3 añitos, que es que son bebés? Entonces, bajar expectativas al máximo, que aunque parezca que hablen mucho, siguen siendo prácticamente bebés, y vamos a esperar un poco a la etapa de los 6 a los 12 años para, de verdad, llegar a acuerdos en el que podamos esperar que el otro tenga empatía. Y yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido súper largo, me ha tocado grabarlo una segunda vez y me he extendido un mogollón. La segunda parte de este podcast va a ser cómo llevar esto un poquito más hacia la práctica. Espero que os guste y nos escuchamos. Un beso muy grande y chao.